Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones, hermanos católicos y amigos. Mi nombre es Oscar y gracias por escucharnos por este canal Defiende tu Fe Católico. Invitándote también a que puedas suscribirte a nuestro canal. Y a los que aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. También dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a muchas personas. Bueno, los invito a que hagamos esta oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímela, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las preguntas que me han hecho son sobre el cisma. Todos aquellos que van a la misa tradicional, en cualquier instituto, se sienten afectados. ¿Yo soy cismático? La respuesta es muy sencilla. Para ser cismático, como para cometer cualquier pecado mortal, se requiere, aparte de la materia, que sí es grave, se requiere un elemento espiritual. La materia es un elemento material, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento espiritual? La plena intención, la voluntad es espiritual, es un apetito espiritual, ¡Quiero! Y aparte, otro elemento espiritual que se llama el conocimiento, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Yo entiendo que me quiero separar del Papa, que me quiero separar de la fe de la Iglesia, sí o no. Si tú no tienes esa intención, esa voluntad, ese conocimiento, tú no te separas de la Iglesia. Y eso está en el catecismo. Para cometer un pecado mortal, y eso es el cisma, es un pecado contra la fe. Se requiere materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Entonces, tranquilízate. Primer punto. Segundo punto. Hay un canon en el Código Nuevo de Derecho Canónico, que dice que cuando un fiel cristiano pide un sacramento a un sacerdote, el sacerdote se lo tiene que dar. Es el canon 1300
1335. Y ese sacramento es válido. Tanto que la Iglesia ha permitido que en ciertos casos se pueda recibir un sacramento, por ejemplo, de los sacerdotes ortodoxos que no están en comunión con la Iglesia Católica, pero cuyos sacramentos son válidos. Espero que entiendan lo que digo, Un sacerdote ortodoxo, o sea, que depende del patriarcado de Constantinopla en su origen. Ahora es el patriarcado de Moscú, patriarcado de Kiev, patriarcado de todas partes. Pero el origen es el mismo. Dependen de Constantinopla, de la iglesia fundada por San Andrés, hermano de San Pedro, apóstol. Esos sacramentos son válidos. Siempre los ha considerado válidos la Iglesia Católica. Y repito, la Iglesia en los últimos 70, 80 años, antes del Vaticano II, ha permitido en casos de necesidad. ¿Cuáles son los casos de necesidad? Ahora se dice de emergencia, pero la palabra correcta en lenguaje jurídico es in periculo mortis, in articulo mortis. Hay una pequeña diferencia. Significa que una persona que se está muriendo, que no tiene otros sacerdotes catoliquísimos, pero que tiene un sacerdote válido, ordenado válidamente, y los sacerdotes ortodoxos están ordenados válidamente. Los sacerdotes orientales, la iglesia copta, la iglesia que depende de Antioquía, así como dije, las que dependen del apóstol San Andrés, las de Antioquía dependen del apóstol, ¿cuál? San Pedro. Los de Alejandría dependen del apóstol, ¿qué? San Marcos, discípulo de los apóstoles, mandado por San Pedro. Ellos tienen los sacramentos válidos, y un católico in articulo mortis, en artículo de muerte, en peligro de muerte, o en caso de verdadera necesidad, porque hay un principio general del derecho: ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a lo imposible. Esa es una ley de sentido común. Dios no obliga a nadie a hacer algo imposible, no. Entonces, con toda tranquilidad, pueden pedir ese sacramento a esos tales sacerdotes que he mencionado. Entiéndalo bien, ¿verdad? Y ese está pues en el canon 1335. Bueno, ahora, la excomunión. Quedamos excomulgados. Todos. Estamos excomulgados. Me refiero a esas personas que preguntan, que sienten esta angustia. La respuesta viene pues de otro principio general del derecho, que es el mismo que mencioné. Las leyes
odiosas, las prohibiciones, las leyes penales en el derecho romano, en el derecho común, son de interpretación restringida, estricta. El verbo latino stringo, stringis, stringsi, stringo, stringis, stringere, stringsi, strictum, estricto. No se pueden extender, no existe analogía que esto se parece a aquello, pues le aplicamos ese castigo. No, los castigos son taxativos, las penas, todas las cosas odiosas son taxativos, de un verbo griego, taxo, tasein, taxo, ya viene en inglés taxes, los impuestos, ¿verdad? Taxativo significa única y exclusivamente los que se mencionan y ninguno otro más. Así, hay un canon que dice, un obispo que ordena obispo a un sacerdote sin mandato apostólico, antiguamente quedaba suspendido, es decir, no podía ejercer las funciones de obispo, ni él ni el sacerdote ordenado obispo, que ya es obispo, válidamente, aunque ilícitamente. Pero yo les quiero recordar, hay un hecho que se conoce ya, Monseñor Thuc, un vietnamita, hermano del presidente de la República de Vietnam del Sur, en tiempos de la guerra de los comunistas, el presidente fue asesinado y Monseñor Thuc, Pablo VI, el Papa, lo llamó a Roma, yo lo conocí, muchas veces lo encontré con mis compañeros vietnamitas, y él tenía un documento del Papa Pío XI en latín. Yo he visto las fotocopias, en que el Papa le da la potestad de ordenar obispos sin mandato apostólico. ¿Por qué? Por el comunismo que perseguía a la Iglesia Católica en Vietnam. Y así, en tiempos de persecución, sí puede un obispo ordenar a otro obispo sin mandato apostólico. ¿Por qué? Por la persecución. ¿Qué es la persecución? Peligro de muerte, ¿sí o no? En México fue peligro de muerte, artículo de muerte. Y todo el derecho canónico tiene un espíritu. ¿Cuál es el espíritu del derecho canónico, mis hermanos? La salvación de las almas, que nadie se pierda. Y por eso la Iglesia facilita todo en tiempos de persecución. Y cualquier sacerdote puede confirmar. Tiene la potestad. Y son sacramentos válidos. Y la jurisdicción. Hay dos sacramentos que ocupan no solo el poder sacramental, el poder del orden, en ese sentido sacramental, de santificar, sino que ocupan también el poder de jurisdicción. Entonces aquí viene un problema un poco más específico. Se van a marear, pero por ahí dicen que no pueden confesar, que las confesiones no son válidas, que los matrimonios no son válidos.
Y yo le respondo con el derecho en la mano, lo apunté, ¿verdad? Fíjense bien, la unión con el Papa es para tener jurisdicción. Y hubo un Papa, fíjense bien, el Papa Francisco, que en paz descanse, que dio a la fraternidad de San Pío X la facultad para perdonar pecados reservados al sumo pontífice, pecados reservados al ordinario, al obispo de una diócesis. Y les dio facultad para celebrar los matrimonios. Y aquí en el matrimonio, fíjese bien, el mismo derecho siempre ha dicho, donde por 6 meses no hay presencia de sacerdote, se puede celebrar el matrimonio eclesiástico, el matrimonio sacramental católico. Novio y novia y 2 testigos, nada más. Porque el ministro del matrimonio no es el sacerdote. Los ministros del matrimonio son el novio y la novia. El matrimonio lo hace el consentimiento. Pleno consentimiento, pleno conocimiento. Y aquí es una materia grave, es un sacramento. Eso por un lado. Por otro lado está en que en caso de persecución, cualquier sacerdote recibe jurisdicción para confesar y para asistir al matrimonio. Y en caso de duda, aquí viene otro punto también, es el canon 14. En caso de duda, se presume la jurisdicción por el bien de las almas. Yo hablo en México, donde tuvimos una persecución, ya llevamos 216 años de persecución religiosa, a veces terrible, a veces más calmada, pero persecución religiosa. Entonces, les hablo con conocimiento de causa. Y 9 años en Roma me la pasé analizando todos los decretos, uno por uno, del año 1909 hasta 1975, en fichas. Conozco el derecho. Fundé el Tribunal Eclesiástico de Tijuana. Con otros sacerdotes de toda la República me tocó fundar la Asociación Canónica de Canonistas de México. Y toda la vida he estado en asuntos legales. Entonces, vamos al último punto ya, porque ya los enfadé muy feo. Fíjense bien, el cardenal Víctor Manuel Fernández, que de cariño le dicen el Tucho de Argentina, experto en muchas materias, ¿verdad? Dio un decreto del dicasterio del antiguo Santo Oficio, de la antigua Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora se llama dicasterio.
Y en ese decreto puso una nota explicativa. Una nota no puede contener algo diverso, contrario, que valga más que un decreto. Por sentido común, el decreto es lo que vale, las notitas pues son secundarias y no pueden meter ahí otra condena más dura. Ahí faltó algún buen consejero, ¿verdad? Y un decreto de un dicasterio, y estoy citando, y gracias a muchos comentadores que me han iluminado, el reglamento general de la curia romana, un dicasterio no puede revocar actos del Papa. El Papa está encima de todos los diferentes dicasterios, algunos de los cuales están presididos por mujeres, por monjitas, y el día de mañana por laicos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ellos no tienen poder para revocar lo que un papa dijo. Francisco dijo, pueden confesar, pueden asistir a matrimonios. Y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Y así termino, pues. Estén tranquilos. La excomunión y el cisma tienen un grado gravísimo. La excomunión es la pena más grave que puede dar la Iglesia Católica, sobre todo cuando se añade reservada al Papa. Y no se puede usar un marro para matar un mosquito. No, usa el matamoscas, ¿no? O las manos así. Me decía un padre, en las iglesias de ahora ya no hay mosquitos. ¿Por qué? Le pregunté. Porque todos aplauden y matan mosquitos. Ya no hay mosquitos. Ah, bueno. Carismáticos, muchas gracias. Y todas las iglesias aplaudidoras, muchas gracias. Miren, hermanos, estamos ante los efectos, los resultados de la ignorancia del clero. Repito, con un lenguaje de la Revolución Francesa, del clero bajo y sobre todo del clero alto. ¡Qué ignorancia! Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, me parece, es el discurso de la montaña, habla de el ojo malo. Si tu ojo es poneros en griego, que significa, está emparentado con la palabra porno, que significa algo impuro. Si tu ojo es sucio, impuro, ¿verdad? Poneros. ¿Qué oscuridad tan grande hay en tu corazón? Y así el día de hoy, los pastores tienen que amar a las ovejas, tienen que dar la vida por las ovejas, tienen que ayudar a las ovejas. Y un instrumento para ello es el derecho eclesiástico. Fíjense bien, es derecho de las ovejas. Las ovejas tienen derechos. Los pastores están para defenderlas, no para triturarlas, aplastarlas, hacerlas pedazos, dispersarlas. Estén tranquilos. Cuánta ignorancia en el clero, cuánta ignorancia, mis hermanos. Se quitó el latín,
Se quitaron las materias serias, sólidas. Todo lo que se enseña en los seminarios es superficial y es protestante. Es hereje la mayoría de las materias. La Sagrada Escritura se hizo pedazos. La tradición se rechazó totalmente. Ahí está el resultado. Sacerdotes llenos de oscuridad. Cristo, Él lo impone en la impureza, ¿verdad? Pero yo lo pongo en el conocimiento, que es el inicio también de los pecados. Pleno conocimiento, ¿verdad? Qué grande es la oscuridad de tu alma, porque no tienes la ciencia. Eres ignorante. ¿Cómo se define la ignorancia? Pecaminosa, ausencia, falta del conocimiento requerido, debido, en un sujeto capaz. El sacerdote debe conocer lo necesario para gobernar las almas. Y llegamos a este punto en que ya no existe eso. Y entonces estamos pues en un estado de muerte, artículo de muerte, peligro de muerte. Estamos en un estado de persecución. Y para usar la palabra que anda de moda, correcta, en un estado de emergencia. Estén tranquilos. Ahora, yo dije hace muchos años sobre Monseñor Lefebvre, de su excomunión. Ya había muerto Monseñor Lefebvre. Yo lo conocí de lejos. Él era, durante el Concilio Vaticano II, muy querido por los africanos. Y vino al seminario donde yo estaba, al seminario de Propaganda Fide. Y recuerdo una bola se le hizo ahí de estudiantes seminaristas africanos. Lo querían mucho. Él instituyó las conferencias episcopales de África. Él fue nuncio apostólico de África en general. Y entonces, yo dije hace muchos años, la excomunión de Monseñor Lefebvre fue inválida. Inválida, así como lo oyen, Y no estoy quedando bien ahorita. Vean el video, está antiquísimo, Tendrá unos casi 20 años que dije yo eso, Monseñor Lefebvre, antes de ordenar a los nuevos obispos, junto con Monseñor Castro Meyer, brasileño, obispo de la diócesis de Campos, en el norte oriente de Brasil. Yo conozco a uno de sus sucesores, el obispo simpático que toca acordeón, que toca piano, que se llama, ¿cómo se llama? Arias Rifán. Él está en comunión completa con la Santa Sede. Acaba de ver al Papa hace poquito, ¿verdad? Él, Monseñor Lefebvre, buscó, pidió repetidas veces al Papa Juan Pablo II que le permitiera ordenar obispos, que le diera a él obispos, y nunca le hicieron caso. La táctica, pues, como ahora, ¿verdad?, siempre ha sido: ya está viejo Monseñor Lefebvre, ¿qué tardará en morirse? Vamos a esperar que se muera y santo remedio, ¿verdad?
Entonces, él actuó en estado de lo que yo dije, de emergencia, de persecución, de artículo de muerte, de peligro de muerte. Y entonces la Iglesia suple la jurisdicción. Estos son principios de derecho, mis hermanos. No son cánones aquí, cánones allá nada más. Sí están, pero son el espíritu del derecho. La salvación de las almas, la salvación del rito tradicional. Aparte de que son penas taxativas. ¿Quién está excomulgado? Voy a tomar palabras de otro sacerdote español también conocido mío. Cuando el Papa León X excomulgó a Martín Lutero, no excomulgó a media Alemania, no. Cuando el Papa excomulgó a Enrique VIII, rey de Inglaterra, no excomulgó a toda Inglaterra, de manera que no extiendan la excomunión. Como andan diciendo por allí, miembros del clero bajo, miembros del clero alto, con grande ignorancia. Todos están excomulgados. Cállate la boca, ignorante. Pregúntale a Martín Lutero, pregúntale a Enrique VIII. Cállate la boca. No es cierto. Todos son cismáticos. No es cierto. Se ocupa pleno conocimiento, pleno consentimiento. Vamos pues a quitar ya este problema. Yo quiero hablarles del Santo Evangelio y no de tanto problema que tiene la Iglesia. ¿Cómo se remedia? A ver, ¿cómo se quita lo carismático? Estudiando. ¿Cómo se quita lo protestante? Estudiando. ¿Cómo se quita lo cismático? Estudiando. ¿Cómo se quita lo ignorante? Estudiando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.